corazón y tenemos un destino cada uno de nosotros. Amén. Entonces es importante que entiendas que necesitamos pelear por nuestro futuro. Vamos a ver al libro de Jueces para esta enseñanza, Jueces capítulo 6. En este tiempo los madianitas tenían bajo opresión al pueblo de Dios, estaban pasando tribulaciones, no los dejaban prosperar, todo lo que ellos hacían se los robaban, no los dejaban cosechar, no los dejaban cultivar, y el pueblo estaba pasando una gran opresión. Pero veamos del verso 11 al 16, dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba trillando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo: el Señor está contigo, guerrero valiente. Pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían: el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado a los madianitas. El Señor lo encaró y le dijo: ve con tu fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía, le dice. Pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. El Señor respondió: tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Una de las cosas que nos cuesta entender, que la razón por la que peleamos las diferentes batallas, la razón incluso porque estamos como estamos ahorita, es y solamente por nuestro futuro. Dios nos está preparando para lo que Él quiere que nosotros hagamos. Dios nos está preparando para que lleguemos a donde Dios quiere que llegamos. Dios nos está preparando para que nos convirtamos en lo que Dios quiere que nos convirtamos. Todas las batallas que estamos peleando actualmente en nuestro presente solamente es por nuestro futuro, solamente es por nuestro destino. El diablo no está tranquilo, el enemigo no quiere que nosotros lleguemos a nuestro destino. Él quiere frustrar nuestro futuro. Él no quiere que nosotros nos movamos para adelante y por eso Él nos quiere mantener estancados en viviendo nuestro pasado o que nos sostenga nuestro presente. Pero nosotros tenemos que adelantar, caminar hacia nuestro futuro. Parece extraño muchas veces nosotros mismos decimos: ¿cómo es que estoy parado en esto? ¿Cómo es que estoy estancado? ¿Cómo es que me están atacando a mí y los hermanos tal o la hermana tal no está viviendo lo que yo estoy viviendo? Simple y sencillamente porque ellos no están llamados a llegar donde tienen que llegar. El llamado es para ti. Los que no le está pasando nada es simple y sencillamente porque no van para ningún lado. Pero si a ti te está pasando lo que estás pasando, es porque estás llamado a llegar a tu destino, porque tu destino es grande. Entiende esto: cuando más grandes son los ataques, significa que de nuestro destino es más grande, que nuestro propósito, nuestro futuro es más grande. Por eso es que vivimos lo que vivimos, por eso es que pasamos lo que pasamos. Entonces tenemos que aprender a pelear nuestro futuro. No va a ser fácil, no nos podemos quedar acomodados donde estamos, sino que tenemos que pelear por nuestro futuro. Para eso vamos a ver este pasaje que acabamos de leer de Jueces capítulo 6. Veamos y desglosémoslo. Empecemos por el verso 11, donde el ángel del Señor dice que vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenece a Joás del clan de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba trillando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas. Dice, da a entender que vivían con miedo. El lagar es donde se exprimían las uvas, pero no para trillar el trigo. El trigo, trillándolo, se hace abierto para que el viento ayuda a trillar el trigo también. Pero no se hace en un lugar cerrado, pero un lugar escondido, que es donde estaban los lagares, como una piscina pequeña, pacha, donde se exprimían las uvas. Pero allí lo hacía escondido por el miedo que le quitaran la cosecha.
A veces nosotros entendemos de que cuando el diablo nos roba, nos quita las cosas, es porque estamos bajo ataque, y debemos de entender que esa es una pelea que tenemos que pelear por nuestro futuro. Dice el verso 12, cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo, el Señor está contigo, guerrero valiente. Pero Señor replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando le decían, el Señor nos sacó de Egipto? Y la verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. Mire, para pelear nuestras batallas, lo primero que tenemos que hacer es ver como Dios ve. Ver como Dios ve. Dice, Dios dice aquí la palabra que nos veía junto a Él. Ve a Gedeón junto a Él, por eso le dice, yo estoy contigo. Pero ¿cómo estaba viendo Gedeón su vida? Le estaba viendo que Dios no estaba con él. Por eso le dice, pero ¿cómo es que Dios nos va a ayudar si mira cómo nos está yendo? ¿No? Muchas veces nosotros así somos. Cuando nosotros decimos, bueno, si es que me está yendo mal, es porque Dios no está conmigo. Y pareciera que las cosas hay veces en de mejorar, como que van empeorando, como que se van poniendo cada vez más difíciles. Especialmente hoy que estamos en medio de esta pandemia, a muchos les está yendo de una manera que en lugar de mejorar, las cosas cada vez están más complicadas, cada vez más difíciles, confusas, oscuras, como que estuviera lloviendo sobre mojado. Pero el Señor dice, en medio de esta tormenta, en medio de esta pandemia, yo estoy contigo. Entonces, ¿cómo te estás viendo? ¿Estás viéndote como se veía Gedeón, que le dice, estamos desamparados? Una persona desamparada es una persona que no tiene futuro, una persona que se ve sin esperanza, una persona que se ve sin ayuda, que se ve solo. Pero Dios le dice, no, yo estoy contigo, no te he dejado. Empecémonos a ver como Dios nos ve. Cuando nosotros aprendemos a vernos como Dios nos ve, entonces no nos dejamos de vernos como el diablo quiere que nosotros nos veamos. El diablo quiere que nos veamos desamparados, el diablo quiere que nos veamos que estamos abandonados, pero Dios nos da su palabra que Él no nos ha dejado ni nos va a dejar, que Él siempre está con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces tenemos que creerle y vernos como Dios nos ve. Dice la palabra que el Señor nos dio la promesa maravillosa que Él iba a estar con nosotros hasta los últimos días. Eso significa hasta que el Señor venga. Sabemos que estamos en principios de dolores. Hoy es cuando más debemos de levantar nuestra frente porque nuestra redención está cerca. Pero también hoy es cuando más debemos de estar animados porque sabemos que la promesa de Dios es clara y Él está con nosotros. Veámonos con Dios. No miremos de acuerdo a nuestras emociones, de acuerdo a nuestras circunstancias, de acuerdo a cómo nos sentimos. No, aprendemos a vivir por fe. Y si aprendemos a vivir por fe, vamos a ver como Dios ve. Sabemos que Dios no nos abandona, que Dios siempre está con nosotros. Amén. La segunda cosa que tenemos que hacer es mira lo que Dios dice. Mira lo que Dios dice. Mire, el ángel le dijo, estoy contigo, varón valiente. Otra versión dice, varón esforzado y valiente. Tenemos que aprender a ver lo que Dios dice. Una cosa es oír y la otra cosa es mirar lo que dice Dios. Es como que un padre de familia le diga a su hija, mi niña. Una cosa es decirle mi niña y otra cosa es decirle mi niña bonita, mi niña preciosa. ¿Por qué? Porque nosotros no vemos palabras, nosotros vemos imágenes. Si nosotros le decimos mi niña, ¿qué va a ver nuestra hija? Una niña. Porque ella no va a ver la palabra niña, va a ver una niña. Pero si nosotros le decimos mi niña bonita, preciosa, o sea, nuestra hija va a ver una niña, una señorita preciosa, bonita, apreciada. Entonces entendemos que Dios nos habla porque Él nos ha creado para que veamos lo que Él dice.
Por eso le dijo: varón esforzado y valiente. Y Dios te dice esta mañana que tú eres un varón esforzado y valiente. Dios dice en su palabra que somos reyes y sacerdotes, linaje escogido, real sacerdocio. O sea, tenemos que ver como Dios nos dice, que somos príncipes, que somos reyes. Y si somos príncipes, si somos reyes, si somos linajes escogidos, eso significa que nuestro futuro está delante y nuestro destino es precioso, es hermoso. Amén. Que todo lo que estamos pasando es simple y sencillamente porque el enemigo no quiere que nosotros lleguemos a nuestro destino, pero cuando miramos lo que Dios dice de nosotros, entendemos que Dios tiene preparado un destino para cada uno de nosotros. Dios no actúa por casualidad, hermanos. Escucha bien eso. Dios no actúa por accidente. Está Roberto en este problema, yo le voy a preparar este destino. No, Dios ya lo tenía preparado de antemano. Cuando Dios te creó con un propósito especial para que llegaras al destino que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Ahora, miremos lo que dice el siguiente verso. El Señor lo encaró, o sea, en otras palabras, no le hizo caso a lo que Gedeón estaba diciendo. Y le dijo: ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Yo soy quien te envía. Escucha bien esto. Dios nos usa tal como somos. Dios le dijo a Gedeón: ve con la fuerza que tienes. No, Dios no está esperando que nosotros estemos preparados para Él enviarnos. Dios no te está diciendo: voy a esperar que cambies, yo voy a esperar que dejes ese pasado, yo voy a esperar que cambies ese error que cometiste, que hagas otra forma de vivir. No, Dios está diciendo: yo te uso tal como sos. Muchas veces nosotros nos sentimos que Dios no nos puede usar por lo que hemos hecho, por los errores que hemos cometido, pero Dios te está diciendo esta mañana: yo te voy a usar tal como sos. Dice que un hombre tenía 2 cántaros, que él iba a recoger a la agua al pozo y usaba una vara donde un cántaro lo colgaba de un lado y el otro cántaro del otro, para ir a regar las flores que estaban en su casa. Y uno de los cántaros estaba agrietado, tenía una rajadura. Y cuando él iba a recogerlo y venía de regreso, el que estaba agrietado, que estaba rajado, venía regando el agua en todo el camino. El otro no, el otro conservaba el agua porque no tenía ningún defecto. Cuando llegaban a la casa, él tenía que regar, pero que le hacía falta agua porque el otro cántaro no tenía suficiente agua, porque se le caía el agua, y siempre tenía que hacer más viajes de los que supuestamente tenía que hacer siempre, por el defecto del cántaro que estaba mal. Un día el cántaro le dice: mira, yo me siento mal y te quiero pedir perdón, porque yo sé que por mi defecto, que tengo una rajadura en un costado y yo boto casi todo el agua, y por eso tú tienes que trabajar más. Discúlpame por lo que te hago trabajar más. Viene este hombre y le dice al cántaro: mira, tú no has visto, pero como yo sé que tú tienes un defecto, entonces yo camino al lado donde están unas plantas que he puesto, y en ese lado las puse en el lado donde tú vienes, porque cuando yo vengo y sé que tienes ese defecto, vengo regando en ese lado, porque por ese lado está tu grieta, y tú no te has fijado, pero ese lado es el único que tiene flores en el camino, y yo quito todas esas flores para adornar mi casa. Así es como Dios nos usa a nosotros. Muchas veces pensamos nosotros que por nuestro defecto Dios no nos va a usar, pero Él se glorifica en medio de nuestra debilidad. Amén. Dios nos usa tal como somos. No pienses que porque tú no tienes preparación, no pienses porque nosotros no tenemos tales cosas o posesiones, Dios no nos va a usar. No, Dios no está viendo tus posesiones para usarte. Dios no está viendo tu título universitario para usarte. Dios te va a usar porque Él tiene un propósito en tu vida y tiene un destino para tu vida. Amén. Por eso Dios nos va a usar. Miren lo que dice Isaías 43, verso 13. Dice Isaías 43, verso 13, dice: desde los tiempos antiguos yo soy Dios, o yo soy. No hay quien pueda librar de mi mano lo que yo hago.
nadie puede desbaratarlo. Amén. Dios le dijo a Gedeón, yo soy el que te envía. Si Dios nos envía, ¿quién lo puede desbaratar? Dice Isaías. Nadie lo puede estorpar, nadie lo puede desbaratar, porque Dios es quien nos envía. Lo mismo que Dios le dijo a Gedeón, se lo dijo a Moisés. Yo soy. Cuando te pregunten quién te manda, diles, yo soy. ¿Qué significa yo soy? Yo soy significa que Dios es nuestro Dios, es un Dios personal. Amén. Qué hermoso cuando sabemos que tenemos un Dios personal, que es Dios quien nos envía, que es Dios el que está con nosotros. Y Dios tiene un propósito en nuestras vidas, nadie lo puede desbaratar. ¿Qué significa eso, hermanos? Que por muy difícil la tribulación que estemos pasando, por muy complicado que sea lo que estemos viviendo, muchos problemas, muchas tribulaciones, no te preocupes, el diablo no va a prevalecer contra ti. Porque Dios tiene un destino para tu vida y Dios tiene un propósito para tu vida. Y los planes de Dios en tu vida son los que prevalecen. Dale un fuerte aplauso al Señor, amén. Luego dice en el verso 15, pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. Para pelear por tu familia, primero tienes que ver como Dios ve, ver lo que Dios dice y entender que Dios te va a usar tal como sos. Pero también tienes que entender de que no necesitas poner excusas para hacer lo que Dios quiere que hagas. No pongas excusas. Para cualquier cosa que Dios quiere que nosotros hagamos, siempre ponemos una excusa. Y le pasó a Moisés. Cuando Dios le dijo que fuera a liberar a su pueblo, él le dijo, pero es que soy tartajo, no puedo hablar bien. Si Dios lo estaba enviando, Dios lo iba a hacer que hablara bien, ¿sí o no? Es el Dios poderoso el que nos ha creado a todos nosotros. Si Dios le estaba diciendo a Gedeón que fuera, Dios iba a hacer todo por él. Amén. O sea, nosotros aprendemos a confiar en Dios. Si Dios nos da la orden, Dios va a estar con nosotros. Ahora te voy a decir claramente por qué nosotros necesitamos confiar en Dios y poner toda nuestra confianza en Él. ¿Por qué? Porque Dios es Dios. ¿Entiendes? Porque Dios es Dios. Entonces, si Dios es el creador de todo, Dios es el que tiene el control de todo, Dios es poderoso sobre todo. Entonces no necesitamos ponerle excusas a Dios. El problema es que mucha gente vive en el modo seguro. Mucha gente no quiere vivir incomodidades, no quiere avanzar para no sentirse incómodo. Pero cuando nosotros avanzamos y dejamos el modo seguro, dejamos las comodidades y entramos en la incomodidad, entramos en momentos de resistencia, es porque vamos a avanzar a nuestro futuro. Siempre que decidas caminar a tu futuro, siempre que decidas caminar a tu destino, va a haber resistencia, van a haber ataques, pero no te preocupes. ¿Por qué? Porque la resistencia, los ataques, simple y sencillamente, porque el diablo no quiere que llegues a tu destino. Deja de caminar en tu modo seguro. Mira, David fue ungido como rey cuando tenía 13 años. Pero él dejó el modo seguro porque tuvo que pelear por su futuro. Pasó 17 años huyendo de Saúl porque Saúl lo quería matar para que no fuera rey. Pero él no se conformó a quedarse donde estaba, sino que peleó por su futuro. Pablo, Dios le dijo que fuera a Roma, pero nada lo podía detener, ni incluso la tormenta que pasó. El Señor Jesús, Él mismo dejó el modo seguro, dejó de la forma de Dios para convertirse en hombre. Todo por amor a nosotros. Deja el modo seguro, deja de la comodidad. Por eso Dios le dijo, el Señor Jesucristo le dijo a Pedro 3 veces, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo, sí, Señor, te amo. La segunda vez volvió a decirle, Pedro, ¿me amas? Y él le dijo, sí, Señor, yo te amo. La tercera vez vuelve a decirles, Pedro, ¿me amas?
Y él le dice, bueno, Señor, si tú sabes que te amo. Pero miren lo que le dice después el Señor, apacienta mis ovejas. O sea, el Señor le dijo cuál era el propósito de Pedro. Cuando nosotros dejamos el modo seguro, descubrimos nuestro propósito. Podemos diseñar nuestra visión. Pero si nos quedamos en la comodidad que no estamos, para no sentirnos incómodos, para no sentirnos bien como estamos, sino que queremos avanzar, entonces vamos a poder diseñar nuestro futuro. Entonces vamos a poder descubrir nuestro propósito. Repite mejor lo que Dios quiere para tu vida. Cree a lo que Dios dice en tu vida. Ve como Dios dice de ti. Por eso Dios le hizo que repitiera quién era, que amara a Dios. Pero nosotros le creemos más lo que el diablo nos dice quién somos nosotros, a lo que Dios dice quién somos nosotros. Nosotros somos real sacerdocio, linaje escogido. Dejemos nuestro modo seguro y avancemos al destino que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Vamos al verso 16. Dice, el Señor respondió, tú derrotarás a los madianitas como que fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Wow. Dice, tú derrotarás a los madianitas como que fueran un solo hombre. Los madianitas eran miles de miles de miles. Cuando Gedeón iba a pelear con ellos, dice la escritura que eran 3 veces más de lo que el ejército de Gedeón llevaba. Pero cuando muy grande puede ser el problema y tú decides a dejar ese modo seguro, decides ver como Dios ve, decides ver lo que Dios dice de ti en la palabra de Dios, entonces tú dejas ese modo seguro y avanzas a donde Dios quiere llevarte. Aprende a ver a tu enemigo a través de las promesas de Dios. Si Dios te dice que va a ser a ese enemigo como que fuera uno solo, ¿sabes qué significa eso? Lo que Dios está diciendo, por muy grande que sea tu problema, yo lo voy a hacer chiquito. Nosotros agrandamos más nuestro problema de lo que es. Pero cuando tú decides ver tu problema a través de las promesas de Dios, entonces tú sabes de que ese problema no es tan grande, sino que para Dios es algo pequeño. Porque Dios está contigo. Dios le dijo a Gedeón, ve y yo voy a hacer a los madianitas como uno solo. En otro problema, yo voy a hacer ese gran problema chiquito para ti. Porque yo te he hecho más que vencedor. Hermano, la victoria de nosotros está segura. Somos más que vencedores. No vivas tu pasado. No te quedes en tu presente. Pelea por tu futuro. Empieza a verte como Dios ve. Empieza a verte como Dios dice que sos. Entiende que Dios te va a usar como sos. Deja de poner excusas para hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Una cosa que te voy a decir muy claramente, todo lo que tú has vivido de esas batallas que has peleado, no las vas a volver a vivir en tu vida. De la misma forma, no lo vas a volver a vivir. Deja de decir, uy, yo no pudiera resistir si volviera a pasar esto. Eso es lo que el diablo quiere que tú digas. Pero no lo vas a volver a pasar de la misma manera. José entró al pozo una sola vez y no volvió a entrar al pozo. El pueblo de Israel salió de Egipto y nunca más regresó a Egipto. Los 3 amigos hebreos entraron al horno de fuego y nunca más regresaron al horno de fuego. Daniel salió del foso de los leones y jamás regresó al foso de los leones. Cuando Dios te saca de tu problema, nunca más vuelves a pasar en ese problema. Porque Dios está contigo. Si Dios te envía, si Dios te da la promesa, cree a la promesa, aprende a ver a tu enemigo a través de la promesa de Dios. Mira la promesa que Dios nos da en 2 de Corintios, capítulo 2,
verso del 9 al 10. Según de Corintios capítulo 2, verso 9 al 10. Dice la palabra de Dios: sin embargo, como está escrito, lo que ningún ojo ha visto, lo que ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido, lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Vuelvo y repito, Dios no trabaja por casualidades. Dios no trabaja por accidentes. Dios no trabaja de acuerdo a cómo tú te vas moviendo, si tú decides o no decides hacer. No, Dios ya tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Y ese plan Dios ya lo preparó de antemano. Dios tiene un destino para ti y para mí. Cosa que ningún oído ha visto, ningún ojo ha visto, ninguna mente incluso lo ha concebido. Son las que Dios tiene preparados para los que lo aman. Tu destino es más grande de lo que estás viviendo. Es más hermoso lo que están viviendo. Los días que están por delante son mejores de lo que estamos viviendo. Porque son las cosas que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y dice el verso 10, ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu. Pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. Cuando estamos en medio de las tribulaciones, en medio de los problemas, una de las cosas primeras que nos llenamos es de ansiedad. Y pensamos, ¿y cómo voy a salir de esto? ¿Qué me va a pasar? No voy a tener para mi familia, no voy a tener para sacarlos adelante, no sé cómo está mi futuro. Pero cuando estás en medio de esa tribulación y tú empiezas a buscar de Dios, hay algo dentro de ti que te dice, estás en la tormenta, pero no te preocupes, porque todo va a estar bien. Mira, cuando Dios le dijo a sus discípulos que llegaran al otro lado, el Señor sabía que iban a pasar la tormenta. Pero el Señor no les dijo, vayan y quédense en medio del mar. No les dijo, vayan al otro lado. Vayan al otro lado. ¿Por qué? Porque cuando Dios da un plan, nada puede prevalecer contra el plan de Dios. Nada puede desbaratar el plan de Dios. Nosotros somos la iglesia de Dios. Dice la palabra que nuestro cuerpo es el templo de Dios. Y nada puede prevalecer contra el templo de Dios, contra su iglesia. O sea, cuando Dios da un plan, cuando Dios nos da un propósito, el propósito de Dios se va a cumplir. Y esa es la paz que el Espíritu de Dios nos da a nosotros. Estamos en medio de la tormenta, estamos en medio de la pandemia, pero Dios dice, tranquilo, todo va a estar bien. ¿Y sabes por qué? Porque Dios ya preparó algo que ni si nadie lo ha podido ver, nadie lo ha escuchado, ninguna mente lo ha concebido. Esas son las cosas que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. Amén. Ese es el Dios que nosotros adoramos. El diablo quiere que nosotros vivamos en nuestro pasado, que nos quedemos estancados en nuestro presente y que no sigamos hacia nuestro futuro. Pero todo lo que estamos pasando es simple y sencillamente para que peleemos por nuestro destino, para que peleemos por nuestro futuro. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Me gusta la parte cuando Dios le dijo a Gedeón, ve con tus fuerzas. Cuando yo estaba preparando esta prédica y Dios me hablaba a mi vida, porque decía, Señor, pero yo leí esta parte e inmediatamente entendí que Dios nos usa tal como somos. Pero en ese momento entró en mí otro verso hermoso donde Dios dice, no es con tus fuerzas, sino con mi Santo Espíritu. Y entonces dice, Señor, ¿cómo es esto? Le dices a Gedeón que vaya con su fuerza, pero tú dices que no vayamos con nuestras fuerzas en otra parte, sino con tu Santo Espíritu. Y en ese momento el Señor me da una palabra hermosa y me dice, yo me glorifico en tus debilidades. Yo me glorifico en tus ansiedades. Yo me glorifico en tus preocupaciones. No dejes de confiar en mí, me ponía el Señor. Confía en mí en todo momento. O sea, el Señor, en otras palabras, conoce nuestros errores. El Señor conoce nuestras ansiedades, conoce nuestras preocupaciones, pero debemos de seguir confiando en Él. Dice, la palabra dice que el justo vive por fe. No dice que trabaja por fe. No dice que opera por fe. No dice que obra por fe. Todo eso lo tenemos que hacer por fe.
pero dice claramente, vive por fe. O sea que 24/7 tenemos que estar creyendo. No debemos dejar ningún momento de creer. La fe es más preciosa que el oro. Cree y ve a tu enemigo a través de las promesas de Dios. Para pelear por nuestro futuro, una de las armas más hermosas que nos da el Señor son las promesas de Dios. Cuando David fue a pelear contra Goliat, jamás le llamó a Goliat gigante. Todo el pueblo de Israel, cuando llegó David, lo primero que le decían, el gigante, todo el mundo le llamaba gigante. David jamás lo llamó gigante, porque él no vio a Goliat con sus ojos físicos. Él lo vio a través de las promesas de Dios. Él, cuando fue a pelear contra Goliat, viendo que Goliat venía con lanza, jabalín y gran escudo, David le dijo, tú vienes con espada y con escudo, pero yo vengo en el nombre del ejército de Jehová. Amén. Él no estaba viendo al enemigo por quien era. Él estaba viendo a su enemigo a través de la promesa de Dios. Si el Señor ya me liberó del león y del oso, me va a liberar de este hombre. Si el Señor ya me liberó en otras cosas, en otros tiempos de problemas y tribulación, Dios va a seguir siendo fiel en medio de esta pandemia en tu vida. Dios te va a librar de la peste de mortandad. Y quiero decirte algo, no por quién eres tú, es porque Dios te escogió. Simple y sencillamente. Dios tiene un destino para cada uno de nosotros. Y nada va a desbaratar el destino de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Y termino con esto. El destino que Dios tiene para tu vida es más grande que tú mismo. ¿Y sabes por qué? Porque la palabra de Dios lo dice. Los planes que tú tienes no son mis planes. Mis planes son más grandes que los tuyos. ¿Sabes por qué los planes de Dios son más grandes que los de nosotros? Porque nosotros pensamos en chiquito, pero Dios todo lo que hace, lo hace grande. Amén. Por eso entiende que Dios nos usa tal como somos. Pero es que yo no voy a poder hacer esto, yo no voy a poder hacer aquello, yo no sé si voy a poder salir de este problema, voy a quedar quebrado, voy a quedar en la calle, voy a quedar. Hermano, tú eres hijo de un gran rey. Amén. Tú eres sacerdote, real, linaje escogido, dice la palabra. Hay hermanos que le creen más al diablo que a Dios. Y si el diablo les dice que no se van a casar, que van a quedar solteros, todo el tiempo están diciendo, es que voy a quedar solo, es que yo ya me quedé solo. ¿Sabes qué? Dile así al diablo, temporalmente estoy solo, en camino de conocer a la mujer que Dios me va a poner, que es una mujer de Dios, es un hombre de Dios. Es que nunca voy a prosperar, es que no voy a salir de la pobreza porque siempre voy a ser pobre. Dile, temporalmente estoy pobre, pero estoy en camino a que Dios me va a prosperar. Ese es el Dios que nosotros servimos, un Dios que tiene grandes planes y maravillosos para ti. Pero nosotros vivimos en base a nuestras circunstancias, a nuestras emociones, y no vemos como Dios ve. No vemos como lo que Dios dice. Y como vivimos en base a nuestras emociones, en lugar de ponerse las cosas más tranquilas, se empiezan a poner cada vez más difíciles. Señor, yo pensé que tú ibas a hacer esto, dijo Gedeón, pero mira, nos has abandonado. Todos los milagros que nuestros padres nos contaron que tú hiciste cuando sacaste al pueblo de Israel de Egipto, nosotros no lo hemos visto. Hermano, aunque tú no estés viendo nada, y aunque estés viendo que las cosas en lugar de mejorarse se están empeorando, cree que tu destino está ahí y que vas camino a tu destino. Pelea por tu destino. Ve como Dios ve. Ve lo que Dios dice de ti. Dios te va a usar tal como somos. No tengas pretexto para caminar a tu futuro. Amén. Ese es el Dios que nosotros adoramos. Un Dios grande.
Vamos a pararnos y cantarle al Señor todo nuestro corazón. Alabémoslo esta mañana. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, tu promesa estaré, siempre has sido fiel. Oh, yo sé que tú Dios, abrirás el camino. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que harás otra vez, abriste el mar en el desierto, yo creo en ti. Yo sé que harás otra vez, yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez, abriste el mar en el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Cuando Dios le dijo a Pedro 3 veces, Pedro, ¿me amas? Dios no lo hizo repetir a Pedro por repetir, ni tampoco Dios le hizo la misma pregunta simple y sencillamente porque pensaba que Pedro no estaba bien de su cabeza y se le olvidarían las cosas. No, Dios lo hizo con un propósito, para enseñarnos algo maravilloso a nosotros. Porque Pedro, unos días después de eso, iba a negar 3 veces al Señor Jesús. Por eso lo hizo repetir 3 veces. Cuando estamos pasando las tribulaciones y los problemas que estamos pasando, tienen un propósito en nuestra vida. Dios nos está preparando para lo que viene, para que nos acordamos que Dios nos libró del león, Dios nos libró del oso. Y si Dios nos libró del oso y del león, Dios nos va a librar del gigante que estamos pasando ahorita. Todo pasa con un propósito en nuestras vidas. Dios tiene grandes planes para ti. Dile esta mañana, así como Pedro le repitió al Señor 3 veces, yo te amo, yo te amo, yo te amo. Dile, Señor, Señor, voy a empezar a ver como tú ves. Y tú me ves, Señor, contigo. Y tú me dices esa promesa hermosa que no nos vas a dejar. Ahora lo declaro con mi boca, que tú estás conmigo. El Señor le decretó a Gedeón, varón esforzado y valiente. Di esta mañana, yo decreto que soy un varón, una hembra valiente y esforzada. Valiente y esforzado, porque soy real sacerdocio, linaje escogido, rey, príncipe, sacerdote.
Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú me usas tal como soy, Señor. El pasado no me puede detener. El presente tampoco me puede sostener. Porque yo tengo un destino, Señor. Tú pusiste un propósito en mi vida, Señor. Así como lo hiciste con Pedro y le diste tu propósito: apacienta mis ovejas. Como lo hiciste con Nehemías, donde le pusiste el propósito, que su propósito era levantar los muros de Jerusalén. Como lo hiciste con Josué, cuando derribó los muros de Jericó, porque él era el encargado de llevar al pueblo de Dios. El propósito era entrar al pueblo de Dios a la tierra prometida. Todos nosotros tenemos un propósito, Señor. No es por quién soy, sino por lo que tú ya me escogiste. Oh, gracias, Señor, porque me escogiste para grandes cosas. El destino que tú preparado es más grande de lo que yo estoy viviendo, más grande de lo que yo estoy pasando, porque todo es para la honra y la gloria tuya, Señor. Desde ahora en adelante voy a ver a mi enemigo a través de tu promesa. Así como le dijiste a Gedeón: estos 1000 los voy a hacer como uno solo. Este problema lo voy a hacer chiquito para ti. Fácil lo vas a poder pasar, siempre y cuando confíes en mí, dice el Señor. Oh, Señor, gracias. Gracias, Señor, por darnos la fe para creerte, por darnos las fuerzas para seguirte, Señor, en tus promesas, en tu palabra, Señor. Yo bendigo a cada hermano esta mañana en el nombre de Jesús. Bendiciones, hermano. Amén y amén.